La hermana del CEO, Alex, hizo algo que nadie, ni siquiera Tuna, habría imaginado. Se presentó personalmente en la humilde casa donde ella vivía para pedirle perdón. Aquella mujer que alguna vez la miró con desprecio, que le dijo palabras tan hirientes que la hicieron llorar bajo la lluvia, ahora estaba de pie en silencio, con una bolsa de frutas entre las manos y una mirada llena de remordimiento. Ya no había arrogancia en su rostro. Hoy era solo una mujer sencilla, vulnerable y sinceramente arrepentida. Tuna no dijo una palabra. Permaneció quieta dejando que el momento hablara por sí solo. Dentro de su pecho, una cálida corriente de emoción comenzaba a fluir, aunque no lo suficiente para apagar la desconfianza que había crecido durante tantos meses de dolor. ¿Será que Tuna aceptará regresar a la finca con el CEO Alex? ¿Y qué hará Alex para recuperar a Tuna y a su pequeño hijo? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos capítulos de esta historia apasionante. Entre el frío CEO y la valiente madre soltera, ¿podrá el amor superar las heridas del pasado? ¿O el destino aún les tiene preparada otra dura prueba? Días más tarde, tras una búsqueda incansable, Alex finalmente recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Del otro lado del teléfono, la voz de un oficial de policía sonó clara y firme. Hemos encontrado a la señorita Tuna y al niño. Están a salvo refugiados en una aldea tranquila al sur. Le enviaremos de inmediato la dirección y las coordenadas. Por un instante, Alex quedó paralizado con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Era la noticia que había esperado durante tantas noches en vela. Sin perder tiempo, llamó a su hermana, quien había sido su apoyo constante durante los días más oscuros. Cuando ella escuchó que Tuna estaba viva, rompió en llanto. No podía creerlo. El peso de la culpa que había cargado todo ese tiempo comenzó a disiparse y entre lágrimas susurró: Al fin está bien. Solo quiero verla y pedirle perdón por todo lo que le dije aquella vez en la finca. Esa misma tarde, vestida con un sencillo vestido sin maquillaje ni joyas, la hermana de Alex emprendió el viaje. Solo llevaba consigo una pequeña bolsa y una determinación profunda. Siguiendo las coordenadas, llegó al lugar donde Tuna vivía, un paraíso rural cubierto de campos verdes, cantos de pájaros y caminos de tierra teñidos de rojo por el sol. Cuando el coche se detuvo al final de un estrecho callejón de tierra, la hermana de Alex bajó con el corazón en la garganta. Sus ojos recorrieron con ansiedad el entorno hasta que a lo lejos, tras una valla de bambú y bajo la sombra de unos árboles frondosos, distinguió una figura que conocía demasiado bien, una mujer de cabello largo suelto, vestida con un suéter sencillo. No podía ser otra, era Tuna. Aceleró el paso con el corazón latiendo con fuerza y gritó con voz temblorosa: ¡Tuna! Ella se giró sobresaltada. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Sus labios se movieron apenas como si no creyera lo que estaba viendo. ¿Tú? ¿Tú viniste hasta aquí? La hermana de Alex asintió sin necesidad de explicar nada. No hubo excusas ni orgullo, solo una presencia serena y sincera. Tuna la invitó a pasar. La casa era pequeña, hecha de madera, con un techo de lámina algo desgastado, pero todo estaba limpio, ordenado, lleno de paz. Al entrar, la hermana de Alex fue recibida por la mirada dulce de una anciana que preparaba té con calma en una mesa de madera vieja. «Hermana, te presento a la señora Tang», dijo Tuna con una sonrisa suave. «Ella nos ha cuidado todo este tiempo. Sin ellas, no sé cómo habría salido adelante». La señora Tang asintió con una sonrisa amable. «Mucho gusto, señorita. No se preocupe, ellas están bien aquí». Tuna es una joven valiente y muy respetuosa. El ambiente cálido de aquella casita humilde empezó a calar hondo en el corazón de la hermana de Alex. Se sentó junto a Tuna con las manos sobre las rodillas y con la voz quebrada confesó: «He venido para pedirte perdón. Lo que te dije aquel día en la finca fue cruel. No imaginé cuánto te lastimé. No he podido dejar de pensar en eso. Si tan solo hubiera guardado silencio, si te hubiera entendido un poco más.
tal vez no te habría sido así. Tuna bajó la mirada hacia la taza de té humeante. El silencio llenó la habitación por un instante. Luego levantó la vista y sonrió con dulzura. Eso ya pasó. No te guardo rencor. Sé que te preocupabas por Alex, por el nombre de tu familia. Lo entiendo. En realidad me enojé más conmigo misma, por no haber tenido el valor de enfrentar todo aquello. Sus palabras fueron como una brisa suave que disolvió las nubes grises en el alma de la hermana de Alex. Lágrimas cayeron por sus mejillas, no de tristeza sino de alivio. Por fin se sentía perdonada. Por fin, el peso en su corazón comenzaba a desaparecer. Un rato después, la hermana de Alex se puso de pie y se despidió de la señora Tang con una leve reverencia y una voz cargada de respeto. Gracias. Gracias por cuidar de Tuna y su hijo todo este tiempo. La señora Tang solo sonrió sin necesidad de palabras. A su lado, Tuna asintió suavemente. En su mirada brillaba algo distinto, como si por fin pudiera respirar tranquila. Al salir de aquella casita humilde, la hermana de Alex se giró para mirar una vez más. En el umbral vio a Tuna acariciando el cabello de su pequeño, sonriendo con una ternura que le estremeció el alma. Aquel momento quedó grabado en su corazón, y en silencio se hizo una promesa. Haré todo lo que esté en mis manos para que Alex la recupere, no por deber, sino porque ella merece ser amada y merece ser valorada. Una mañana fresca con el cielo despejado y la ciudad aún despertando, el CEO Alex regresaba por el camino que conducía al campo tras cerrar un contrato importante en el centro. Pero al pasar junto a esa pequeña casa de madera donde sabía que vivían Tuna su hijo, y la señora Tang, su corazón se aceleró sin aviso. Como si una fuerza invisible lo guiara, detuvo el coche frente al viejo portón de bambú. Apagó el motor y bajó lentamente. Aquel portón seguía igual sencillo, rural, pero extrañamente cálido. Frente al porche, entre los rayos dorados que se colaban entre las hojas, vio una imagen que lo dejó sin aliento. Tuna con su hijo en brazos, sentada junto a la señora Tang. Ambas observaban en silencio la belleza del nuevo día. Alex respiró hondo y cruzó el portón. Cuando Tuna lo vio, su rostro mostró sorpresa pero no miedo. Era como si en el fondo ya supiera que él volvería a aparecer. Alex se acercó y saludó con respeto. Buenos días, señora Tang. Hola, Tuna. Qué hermosa está la mañana, ¿verdad? La anciana asintió con una sonrisa tranquila. Tuna respondió solo con la mirada mientras acunaba suavemente a su hijo que aún medio dormía. Alex se sentó en una silla de bambú cercana intentando mantener la voz serena. Solo quería hablar un momento. No es nada grave. La brisa de la mañana traía consigo el aroma fresco del campo. Alex comenzó a hablar con el corazón en cada palabra. Cuando te fuiste, todo cambió. Mamá se pasaba los días mirando por la ventana esperando que regresaras. Y mi hermana, aquella que parecía tan dura, fue a buscarte. ¿Lo recuerdas? Fue ella quien me hizo entender muchas cosas. Incluso Johnny, mi mejor amigo, no ha dejado de culparme por no haberte detenido. Todos te extrañan, Tuna. Todos te quieren. Ella bajó la mirada hacia su hijo en silencio, y tras una pausa preguntó con voz serena. ¿Viniste para llevarnos de vuelta? Alex asintió con los ojos llenos de esperanza. Sí, quiero que vuelvas, que volvamos todos, al lugar que siempre fue tu hogar. Sé que cometí errores, sé que te herimos, pero ya no somos los mismos. Todos, incluso yo, hemos cambiado. Y ahora sabemos que tú eres el corazón de esta familia. Hubo un silencio profundo. Tuna abrazó con fuerza a su pequeño mirando hacia los bambús que se mecían bajo el sol. No respondió de inmediato. Su rostro mostraba dudas, recuerdos y heridas aún frescas. Ella había sido fuerte durante todo ese tiempo. Se reconstruyó sola sin promesas ni disculpas. Y ahora estaba ante una decisión que lo cambiaría todo. Volver
o seguir adelante por su propio camino. En ese momento la señora Tang dejó la taza de té con delicadeza sobre la mesa. Luego tomó la mano de Tuna con ternura y le habló con esa voz cálida que solo dan los años y el amor sincero. «Hija, yo ya soy mayor. No podré tenerte a mi lado para siempre, pero te he visto crecer, luchar. Y también he visto a este hombre cambiar. Él ama de verdad a ti y al pequeño. Y yo creo que volver con él es lo correcto». Las palabras de la señora Tang despertaron recuerdos dormidos en el corazón de Tuna, tardes doradas en el campo, la risa de su hijo en los brazos de Alex y ese amor silencioso que una vez los unió en el lugar que llamaron hogar. Tras un silencio lleno de emociones contenidas, Na respiró profundo y alzó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los de Alex y con voz firme pero suave dijo: «Está bien. Acepto. Volveré contigo. Volveremos los tres». Alex sintió que el alma le volvía al cuerpo. Una sonrisa le iluminó el rostro mientras repetía una y otra vez, casi sin poder creerlo: «Gracias, gracias». Tomó la mano de Tuna, no con fuerza sino con honestidad. Fue solo un instante, pero bastó para que ella supiera que hablaba desde el corazón. Sin perder un minuto, Alex se arremangó y comenzó a ayudar con las maletas como si el mundo por fin volviera a tener sentido. Tuna, en cambio, se quedó unos momentos más junto a la señora Tang. Se arrodilló a su lado con los ojos húmedos. «Abuela, me preocupa dejarla aquí sola. Por favor, cuide su salud, no trabaje tanto en el jardín». La señora Tang acarició su cabello con el amor de una madre verdadera. «Ay, mi niña. Cuando te extrañe tomaré un autobús y me iré al campo a ver a mi bisnieto. Esa granja es alegre, y ahora tengo más motivos para visitarla». Se abrazaron con fuerza como quien no quiere soltar el calor de un ser querido. Antes de subir al coche, Tuna se volvió una última vez hacia su segunda madre y le susurró al oído: «Por favor, denle las gracias a Adam de mi parte. Sin su ayuda no sé si habría logrado salir adelante». La señora Tang asintió con una sonrisa sabia. «Claro que sí. Adam es un buen hombre, pero tú también mereces que te ayuden. No lo olvides nunca». El coche se puso en marcha lentamente, alejándose de aquel callejón estrecho, que durante meses había sido refugio y consuelo. Desde el espejo retrovisor, Tuna vio a la señora Tang de pie bajo el alero, despidiéndose con la mano sin dejar de mirar, hasta que el coche desapareció entre los árboles. Y así, tras tantas lágrimas, tantos malentendidos y silencios rotos, el tío Alex logró lo que su corazón anhelaba: no traerla de vuelta por deber, sino porque finalmente ambos eligieron caminar juntos otra vez. No como extraños, sino como familia. Lời của bà Tăng như một sợi dây kéo tâm trí Trà Na trở về với những ngày tháng bên trang trại, nơi có những buổi nắng chiều dịu dàng, như con cô cười khanh khách trong lòng tay Alex, nơi cô đã từng nhận được tình yêu chân thành nhất. Sau một hồi im lặng, Tuệ Na hít thật sâu, ngẩng mặt nhìn Alex: «Được rồi, em đồng ý. Em sẽ cùng anh và con quay về câu khiến tự Alex như muốn bật khỏi ghế. Niềm vui dâng trào trong mắt anh, miệng không ngừng hai từ cảm ơn. Anh không tìm được nắm chặt tay Tuệ Na rồi chỉ trong khoảnh khắc, nhưng đủ cho cô thấy sự chân thành nơi anh. Ngay lập tức Alex sắn tay áo lên, bắt đầu thu dọn hành lý giúp Tuệ Na ngồi bên bà Đăng. Tay cô nắm bà, mắt đã rưng rưng.